Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo, y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras y reptiles, y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Aleluya, gloria a Dios. Esta porción de la Escritura que encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 10 y el capítulo 11, nos presenta un escenario que muchas veces es denominado por los teólogos como el Pentecostés de los gentiles. Que es importante entender que estaba aconteciendo aquí. Este varón del que menciona Pedro en el informe que él hace ya a los apóstoles y a los discípulos en Judea, en Jerusalén, es un varón que se llama Cornelio, un varón gentil, un varón que tiene unas características muy especiales, tanto así que quedó registrado en la palabra del Señor y nos trae a nosotros una enseñanza tan sublime que esta mañana vamos a tomar en cuenta, traerla a nuestro corazón. Y miren la palabra del Señor en el capítulo 10, en el verso 1, permítame que lea para hacer una contextualización, luego usted va a leerlo completo, el capítulo 10, pero permítame que yo le haga ahí un poquito parafrasee lo que nos muestra este capítulo. Dice así, capítulo 10, verso 1: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vio claramente una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía:
Cornelio, y él mirándole fijamente y y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Este varón, Cornelio, eres un gentil. En un inicio, seguramente, con una de las religiones paganas en su vida, politeísta con seguridad, un militar, centurión, jefe de 100 en el ejército romano, un hombre con cierto estatus y autoridad en la ciudad. Él se encontraba en ese momento destinado a Cesarea, una ciudad importante en ese momento, y este varón tenía unas características muy especiales que la palabra del Señor resalta y nos deja esta historia tan hermosa con respecto de este varón. En primer lugar, el nombre Cornelio en aquel tiempo era un nombre muy común, debido a que un militar llamado también Cornelio había liberado 1000 esclavos que tenía él a su cargo, y a todos les puso el nombre de Cornelio. De tal manera que de un saque aparecieron 1000 Cornelios. Y el nombre era común, pero Cornelio no era común. Cornelio en este pasaje, en esta historia de la Escritura, nos muestran a un hombre muy especial. Tenemos esta historia de algo sobrenatural que acontece en la vida de Cornelio, y es involucrado en este escenario también el apóstol Pedro. Y nosotros vemos que Cornelio, en algún escenario de su vida, en algún momento de su vida, él tiene contacto con los israelitas, con algún rabino seguramente, alguien que escuchó él hablar acerca del Dios único, y sin tener completamente claro en su corazón de qué se trataba, algo sí había claro en él, algo que se había encendido como una luz, y ahora era una llama que estaba haciendo de que él tenga un anhelo, y un anhelo tan profundo, un anhelo de conocer a este Dios de quien hablaban los israelitas, los judíos. Dice la palabra del Señor que él era piadoso, quiere decir que era dado a lo que tenía que ver con la iglesia y la búsqueda de Dios. Él no venía de una cultura, vamos a decir así, en la que él haya escuchado acerca de Dios, pero ahora se encontraba que de alguna manera él había escuchado la palabra, había escuchado hablar de Dios, del Dios de los judíos, del Dios de los hebreos, y en su corazón él tenía la claridad de que este era el Dios verdadero. Y empieza un camino en su historia en el que él empieza a buscar de una manera intensa. No fue fácil su escenario, porque Cornelio tuvo que luchar en ese tiempo, luchar con seguridad con su religión, y tuvo que luchar con la religión judía también. Permítame mencionarle lo siguiente. Cornelio, que él era politeísta, él era un romano, pagano, en su momento, cuando él escucha acerca del Dios de los hebreos, él sabe en su corazón, tiene esta convicción en su corazón de que este es el Dios único y es el Dios verdadero. Toma una decisión que fue una decisión con toda seguridad bastante complicada. ¿Por qué? Porque todos sus parientes, todos sus coterráneos, todos los de su nacionalidad, todos los que eran sus amigos, con toda seguridad, ellos eran politeístas, ellos creían en diversos dioses, eran paganos y eran realmente religiones terriblemente vinculadas al oscuro, vinculadas al pecado, a la corrupción, de tal manera que Cornelio tiene que tomar una decisión en un momento de su vida que no
lo vemos descrito en la Escritura, pero él dice, ya aquí lo vemos a él, que él ya había tomado esta decisión. Había tenido que enfrentarse a su religión, la religión en la que él había nacido, y con toda seguridad no había sido algo fácil. Había sido algo duro, porque cuando nosotros, escuche bien lo que voy a decirle, cuando nosotros nos queremos acercar a Dios, el enemigo hará todo lo posible y hasta lo que no esté posible para que usted no se acerque a Dios. Seguramente le hicieron juntes, confras, le hicieron churrasco con bebida, con todo, para que él no se acerque a Dios. Recuerdo en algún momento allá en Vladivostok, tuve la oportunidad de compartir más en una vivencia con un amigo mientras se trabajaba en un proyecto. Él veía, ¿no? Que, bueno, si había una reunión, yo no bebía y, bueno, y cosas que no hacemos los creyentes, y para él era extremadamente raro. Y, bueno, un día me dice, oye, Bubi, me gustaría, estaba con una curiosidad, ¿no?, en su corazón, y no podía entender, no le entraba en su cabeza, digamos, ¿no? Yo tendría en ese momento, póngale unos 20 años, 21 años de edad. Entonces, él decía, no puede ser que vos seas joven, seas profesional, soltero, pero yo le decía comprometido, bien comprometido. Ya estaba yo con mi amada esposa, de novio. Entonces, él no le entendía esa fidelidad, digamos, ¿no? Media sobrenatural para él, digamos, ¿no? Entonces, él me decía, un día me dice, me gustaría, me dice, ir a tu grupo. Yo en mi casa tenía un grupo, y venían y yo les predicaba la palabra del Señor. Y entonces él se entera y me dice, me gustaría ir a tu grupo. Y yo le digo, ven, Bora, le dije, ¿no? Y vino al grupo y aconteció algo muy, muy especial aquella noche. Estábamos predicando la palabra del Señor y él empezó a escuchar la palabra y de repente empezó a llorar. Y cuando terminó la reunión, él me dice, Bubi, perdóname, hermano, me dice. Y yo, ¿por qué? Le digo, ¿no? Él pensó que era algo raro para mí, ¿no? Que él se ponga a llorar, digamos, ¿no? Y entonces me dice, qué vergüenza, me dice. ¿Qué habrán dicho todos tus amigos, digamos, ¿no? Vino otro amigo de la empresa y se puso a llorar, digamos, ¿no? Y me dice, entonces, ¿qué me pasó? Me dice. De repente me vino una ganas de llorar, me dice, me puse a llorar, no sé si gritar, si llorar, me dice, ¿no? Y entonces él tuvo ahí un primer encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Él no lo entendía, no sabía lo que estaba aconteciendo en su vida, y me dice al día siguiente, Bubi, he visto esa Biblia que tenés vos, ¿no? Una parecida así, grandecita, digamos, ¿no? Yo quiero una igual, me dice. ¿Dónde podemos comprar? Vamos, le dije, te muestro dónde. Y nos fuimos a comprar, compró la Biblia, y él me decía, ¿sabes qué? Estuve leyendo la Biblia. Y yo le dije dónde vaya leyendo, ¿no? Y entonces él empezó a leer y me dice, ¿sabes qué? No sé qué me pasa, pero empiezo a leer la Biblia y viene una paz a mi corazón. Nunca he experimentado algo así. Estoy sumamente contrariado, me dice, estoy hasta casi asustado, digamos, por lo que está pasando. No me importa, no quiero ya ir a beber, no quiero esto, no quiero lo otro, no me interesa, algo me está pasando y estoy asustado con lo que me está pasando, pero estoy muy emocionado con esto que pasa en mi corazón. Cuando se enteró el papá de este amigo que estaba aconteciendo esto con su hijo, me llamó, ¿no? Y quiso hablar conmigo y me dijo, Bubi, mira, yo admiro mucho lo que ustedes hacen. A veces veo que van, le predican a personas que están por los canales, ¿no? Los cleferos, hay gente que está en las drogas y ustedes los sacan. Oye, yo aplaudo todo eso, pero déjame en paz a mi hijo, me lo está fregando, digamos, ¿no? ¿No? Mi hijo pues no está así, digamos, ¿no? No, Bubi, por favor, digamos, yo respeto, me dice tu religión, digamos, ¿no? Vos también, por favor, respetanos. Entonces te reprendo en el nombre de Jesús, te ato. No, mentira. No vaya a ser así, ¿no?
Entonces me acordé porque, ¿sabe qué? Empezaron a hacer, habían reuniones, fiestas, bebidas, banda. ¿Qué no hacían? Toda la familia de él, sus primos, sus tíos, todo se hizo un despliegue impresionante para salvarlo al hermano de tal situación. ¿Ah? Estaba a punto de ser atrapado. Y él, claro, habló con su hijo. Fue todo un despliegue tremendo, terrible, para que no se acerque, para que vuelva a beber, para que vuelva a perderse 3 días, de terror. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? Estoy seguro que para Cornelio no fue diferente. Cornelio, que estaba empezando, había recibido esa luz en su corazón, si bien él no llegaba a completar, todavía empezó a caminar, y dice la palabra del Señor que Cornelio, claro, él, mire la luz que tenía Cornelio, qué impresionante. Cornelio no estaba cambiándose de religión. Cornelio no se hizo prosélito. ¿Qué quiere decir? Cornelio no se convirtió a la religión judía, mosaica. Sin embargo, él los perseguía, los seguía de cerca. Seguramente se iba a las sinagogas y, como dice mi papá, lo miraban como a carne de cogote. Después le explico qué significa. ¿Ah? ¿Por qué? Porque él no era un prosélito. Él no se había convertido al judaísmo. No tenía como la religión mosaica su religión. No, él estaba buscando algo más. Él sabía en su corazón que había algo más. Él había percibido que Dios era real. Y entonces él se acerca a los judíos, se acercaba a la sinagoga, seguramente iba y se acercaba a ellos y empezó a escuchar sus enseñanzas. Y él tenía algo maravilloso en su corazón, y es que lo que él aprendía lo ponía en práctica. Mira, mi amado hermano, no era ni salvo siquiera. Dice la palabra del Señor que no era salvo todavía, pero dice que era piadoso, que era temeroso de Dios. Él había recibido ese toque en su corazón en algún momento, había sido impactado por la presencia de Dios y había enamorado su corazón esa presencia maravillosa. Y él comprendió ahí en su espíritu, esto es real. Dios no es una fantasía, no es una ilusión, no es un cuento. Y yo quiero este Dios en mi vida. Lo primero que hizo fue salir de todo ese politeísmo, de todos los dioses a los que él había servido. Se apartó y todo el mundo creyó que estaba loco. Se enloqueció Cornelio. Mirá, ahora ya es monoteísta. Ahora dice que existe solo un Dios, el Dios de los judíos. Y él empezó a buscar de Dios con un anhelo en su corazón tan intenso, un anhelo tan profundo. Dice que él era piadoso, él buscaba de Dios, se acercaba a las sinagogas, escuchaba a los rabinos, escuchaba a los fariseos, y él decía: ellos saben de la palabra, saben de la escritura, pero algo les falta. Algo le falta, que yo no quiero ser igual que ellos. Por eso no me voy a hacer prosélito. Yo no quiero ser un religioso más. No me quiero cambiar de religión. Yo quiero tener una comunión con el Dios viviente, con el único Dios que ellos predican. Yo creo que Él es real y yo quiero esa comunión con Él, esa relación con Él. Y empezó a buscar. Dice que no, mire esa luz que había en su corazón. Ni entendía bien y ya predicaba. Dice que él no se quedó, dice: ¿sabe qué? Yo creo que este es el Dios verdadero. Dice que agarró su familia, toda su casa era temerosa de Dios. Si bien él no podía explicar bien las cosas, si bien él no las sabía bien, estaba escuchando, estaba como a tientas buscando a Dios, pero había un anhelo en su corazón, una llama, un fuego en su corazón que se había encendido, mi amado hermano, que iluminó tan fuerte que fue visto desde los cielos, dice la palabra del Señor. Ese anhelo era tan grande de Cornelio, nos muestra la palabra, que él había escuchado a los judíos decir, él practicaba todo lo que había escuchado. Escuchó de las ofrendas, él ofrendaba, dice.
escuchó del ayuno, se ponía a ayunar el hermano, ¿no? Y no le entendía muy bien todavía. Hacía oraciones, los veía que oraban seguramente, ahí estaban los fariseos, estaban orando, y entonces él decía, debe ser por ahí, algo deben saber estos hermanos, le voy a echar yo también las oraciones. Y se ponía a orar. ¿A qué hora que se ora? A las 3 de la tarde, la hora novena, como dice ahí. Y allí estaba Cornelio ayunando. Un día a la hora novena, dice la palabra del Señor, con esa hambre y sed de Dios, con ese anhelo de conocerle, con toda seguridad su oración era, Señor, yo quiero conocerte. Señor, yo quiero saber más de ti, Señor. Yo siento que esto es más real de lo que experimentan los fariseos, los saduceos, los rabinos. Entiendo que tienen conocimiento de la Escritura. Entiendo que tienen letra en sus corazones. Pero algo falta que yo no quiero estar como ellos, que me siga faltando. Yo no quiero quedarme, Señor, en una religión. Yo quiero ir más allá. Y ese era el anhelo del corazón de Cornelio. Y déjeme decirle algo, mi amado hermano. Con toda seguridad, Cornelio había sido lastimado por los de su religión antigua. Ahora que él se estaba acercando a Dios, lamentablemente había todo un espíritu de legalismo terrible en la religión judía. Mire lo que estaban haciendo. Habían llamado a Pedro, perdón que yo me adelante un poquito para contextualizar. Habían llamado a Pedro y le habían dicho, ¿sabe qué? Pedro, ¿cómo es posible que te fuiste a comer con Cornelio, ese centurión inmundo? Esa era la palabra, la expresión que ellos utilizaban. Esa era la mirada con la que miraban. Seguramente Cornelio se acercaba a la sinagoga, ¿no? Con esa hambre y sed de Dios, queriendo conocer algo más. Él sabía que los rabinos tenían conocimiento de la palabra, que ellos eran doctores en la ley. Pero él sabía que algo les faltaba, pero de todas maneras él estaba por ahí en las sinagogas, queriendo aprender algo, queriendo saber algo más de Dios. Y con toda seguridad que los judíos, los rabinos, los fariseos lastimaban, despreciaban a Cornelio. Era tomado como una persona, ellos le llamaban gentil, pagano, inmundo, común. La palabra del Señor nos muestra que Pedro no fue más diplomático que sus coterráneos, sino que dice la palabra del Señor que cuando Pedro es llamado y traído a la casa de Cornelio, pero permítame antes contextualizar un poquito ahí de lo que estaba aconteciendo. La palabra del Señor nos dice que estaba ahí Cornelio en la hora novena de la oración. Estaba orando al Señor. Él estaba buscando de Dios, sin poder todavía comprender, sin poder cerrar el círculo, sin poder tener completo el conocimiento. Dice que él estaba orando y pidiendo al Señor poder conocerle. Y dice la palabra del Señor que un ángel del cielo se presentó a Cornelio. Y le dice: Cornelio, quiero que sepas que tus ofrendas y tus oraciones han llegado delante de Dios con olor fragante. Llegaron delante de Dios, querido Cornelio. Y le dice: quiero que envíes a Jope a traer un hombre que se llama Simón, de apodo Pedro. Él te enseñará, él te va a mostrar todo esto que te está faltando para ser salvo. Él te va a enseñar y va a venir a enseñarles a ustedes. Entonces, ¿sabe qué me gusta de la actitud de Cornelio? Mire, mi amado hermano, Cornelio tenía tal luz en su corazón que podíamos hasta, compararlo con Pedro. Pedro estaba todavía luchando con su religión, con su estructura con la que había nacido. Y es importante, mi amado hermano, si nosotros queremos recibir de parte de Dios, si nosotros queremos ser tocados por Dios, si nosotros queremos crecer en el conocimiento de Dios, tenemos, mi amado hermano, que así como Cornelio, vencer
a toda estructura, a toda religión que pueda estarnos limitando, subyugando, que nos pueda estar deteniendo, mi amado hermano. Mire, Pedro tuvo que luchar todavía. Dice la palabra del Señor que Pedro estaba orando al mediodía aproximadamente. Dice que la palabra del Señor que de repente entró en un éxtasis. Dice que Pedro entró en un momento que no era natural de su experiencia. Dice que entró en lo sobrenatural y vio, dice, los cielos abiertos y un manto que descendía del cielo atado por las 4 puntas. Y dice la palabra del Señor que habían toda clase de animales terrestres, cuadrúpedos, aves. Y el Señor le dice a Pedro: Pedro, levántate, mata y come. ¿Y Pedro qué le dice? No. Yo quiero que usted sepa algo, mi amado hermano. Debemos tener mucho cuidado. Pedro era Pedro, hermano querido. Y no vamos a desmerecer nada de las estrellas que tenía Pedro, mi amado hermano, como apóstol. En este momento, tal vez el apóstol más influyente en la iglesia. Pero Pedro, en ese momento cuando recibe tal revelación de parte de Dios, en un éxtasis, quiere decir que él salió de la conciencia, de su consciente, para entrar en un momento espiritual. Y dice que tiene una visión, que se abren los cielos. Qué tremendo, mi amado hermano. Qué experiencia. Pocos podrían decir: a mí me pasó lo mismo que a Pedro. Pero Pedro estaba experimentando un escenario altamente sobrenatural. Déjeme decirle algo. Aún con todo ese escenario sobrenatural, las estructuras que tenía Pedro religiosas en su corazón lo estaban deteniendo para poder cumplir, escuche bien, el propósito de Dios para su vida. El Señor les había dicho: y ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos estaban ahí en Jerusalén y en Judea y no les estaba alcanzando, mi amado hermano, para poder predicar siquiera en Samaria. ¿Sabe por qué? Porque ellos en su religión, ellos en su estructura, en lo que habían aprendido, para Pedro era imposible que los gentiles, la salvación sea para los gentiles. Hasta ese momento no había un solo cristiano que no sea judío. Los apóstoles hasta ese momento no le habían predicado a ningún gentil. Es más, no creían que ellos sean partícipes de la salvación. Ellos creían que la salvación era solamente para los judíos. De tal manera que miraban con desprecio, miraban con menosprecio a todo aquel que no era judío. Y ahí tenemos a Pedro en una lucha tremenda, en un momento tan difícil en su historia, de decir, ver ese manto que bajaba. Él sabía que estaba en una experiencia con Dios. ¿Por qué estoy tocando este tema, mi amado hermano? Porque muchas veces nosotros vamos a tener que experimentar tiempos así. Tiempos en los que vamos a tener que luchar contra la religión, contra la religiosidad, contra estructuras que seguramente habían y puede que queden todavía rastrojos en nuestra vida. Y ahí estaba Pedro y el Señor le dice: Pedro, levántate, mata y come. ¿Qué le dice Pedro a Dios? No, Señor. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Si la religión todavía tiene alguna influencia en nuestro corazón, nosotros podemos decirle a Dios: no, Señor. Pero el Señor es misericordioso, mi amado hermano. ¿Sabe qué? Le mostró esta visión a Pedro una vez. Se aplazó Pedro. 2 veces se aplazó Pedro. 3 veces. Y Pedro seguía aplazadito. Era muy difícil para Pedro entender, aceptar lo que estaba escuchando. Es más, le dice al Señor: no, Señor, nunca en mi boca ha entrado cosa inmunda, común. El Señor estaba queriendo hacer un paralelo en el corazón de Pedro y mostrarle, le dice: Pedro, no llames común a lo que yo he limpiado con mi sangre.
No llames común, no llames inmundo, no digas que no es, no menosprecies, no desahucies, Pedro. Y Pedro no lograba entender, cuando leemos ahí en el capítulo, dice Pedro, no logró entender que dice que terminó la visión y Pedro dice, ¿qué significará esta visión? No entiendo. Todavía no caía Pedro que estaba en un nuevo pacto, que no estaba en el pacto antiguo. Todavía Pedro tenía temor de los de la circuncisión, de los judaizantes. Dice más adelante ahí en Gálatas, dice que Pedro por temor de los judaizantes dice que simulaba y tenía un doble comportamiento. Porque eran bravos los de los judaizantes. Los legalistas eran inmisericordias, implacables, como lo son hasta el día de hoy. Sin misericordia, sin benignidad, sin empatía, sin mansedumbre. Pero dice la palabra del Señor que inmediatamente llegaron los enviados de Cornelio a Jope. Pedro vivía en una casa que estaba a la orilla del mar de Galilea, hermosa, unos horcones bellísimos. No sé los detalles, la verdad. Pero lo que sí era bello, mi amado hermano, era el paisaje. Y dice que él estaba en la azotea y en la terraza y tenía una vista tan hermosa. Había buscado un lugar donde poder buscar a Dios y tener ese tiempo con Dios, ahí donde podía tener ese contacto, ver la magnificencia de Dios a través de la naturaleza. Y ahí estaba orando al Señor cuando recibió esta visión, Pedro. Y del otro lado había un hombre que estaba moviendo los cielos por ese anhelo, por ese amor, por ese deseo vehemente, mi amado hermano, de poder conocer a Dios y de poder tener en su oración y decir, Señor, yo quiero saber más de ti. Yo quiero recibir más de ti, Señor. Y dice la palabra del Señor que el Señor le mandó un ángel a Cornelio. Mire, mi amado hermano, lo precioso, lo glorioso que es un corazón que anhela de Dios. Cuando un corazón anhela de Dios, mi amado hermano, de todo corazón, dice la palabra que sube esto como un olor fragante, como un perfume. Y llega a la presencia de Dios y Dios dice, qué rico que huele, ¿de dónde viene ese olor? Y Dios mira y ve a alguien. Este varón, tal vez para los judíos insignificante, común e inmundo. Inmundo quiere decir que su olor es nauseabundo, un olor fétido. Ese olor era para los judíos, pero permítame decirle que para Dios era un olor a perfume. Un aroma que subió hasta su presencia y él miró y dijo, hay alguien que anhela conocerme. Y cuando Dios encuentra a alguien que anhela conocerle, no escatima los recursos, mi amado hermano, ni de lo natural ni de lo sobrenatural para darse a conocer. Y dice la palabra del Señor que el Señor envió un ángel y ese ángel habló con Cornelio y le dio instrucciones a Cornelio. Y sabe que me gusta de Cornelio, que Cornelio no dijo, no, Señor, los judíos me lo van a apedrear a los que mande. Nos tienen por inmundos, nos tienen por gentiles. ¿Sabe qué dijo Cornelio? Inmediatamente mandó a 3 varones a buscar a Pedro. Un varón que se llamaba Simón, que vivía en la casa de un curtidor llamado Simón también, pero que tenía por sobrenombre Pedro. Y ellos llegaron, tocaron la puerta. Y dice que Pedro, cuando terminó la visión, escuchó que tocaban la puerta y el Señor le dice, ve Pedro, porque te buscan y ve con ellos. No te detengas porque yo los he mandado. Pedro, ya con mucha más luz, baja y les dice, yo soy al que ustedes buscan. Y el Señor estaba hablando con Pedro, había hablado con Cornelio. El Señor estaba haciendo algo sobrenatural, mi amado hermano. ¿Sabe por qué? Porque había un corazón que lo anhelaba. Un corazón que amaba su presencia.
aún sin conocerle plenamente, ya estaba enamorado del Señor. Cornelio. Y Cornelio clamaba al Señor por conocerlo. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? Pasaron cosas, y pasaron cosas maravillosas, como siguen pasando hoy día, mi amado hermano. El Señor sigue buscando en las iglesias, sigue buscando entre su pueblo un corazón que anhele su presencia, un corazón que anhele conocerle, un corazón que no tenga pretextos, un corazón que no tenga excusas, mi amado hermano. Y ese corazón era el corazón de Cornelio. Cornelio no tenía excusas, no le dijo: no, Señor, que son malísimos estos judíos, me van a apedrear. No, y si no era otra manera, y otra forma, y si yo solito aquí nomás aprendo, y si yo solito nomás, y si... excusas para no avanzar. ¿Por qué? Porque no hay ese anhelo de conocer al Señor. Pero Cornelio tenía ese anhelo, mi amado hermano, tenía ese corazón. Y dice que Cornelio, cuando al ángel le dice: ve y busca a Pedro, Cornelio mandó a 3 de sus siervos. Y cuando llegaron allá, Pedro les dice: quédense esta noche, mañana partimos temprano. Y partieron temprano. Y Pedro era Pedro y siguió siendo Pedro. Cuando llega a la casa de Cornelio, dice que entra Pedro y les dice: ¿cómo están? ¿Qué onda, güey? No, la verdad que no. Dice que Pedro les dice: ¿por qué me han mandado traer? Le dice a Cornelio: ¿por qué me has mandado traer? Si tú sabes que para nosotros los judíos nos es incómodo, nos es inmundo entrar en la casa de un gentil. ¿Sabe lo que era decirle eso a un centurión? Si Cornelio no era Cornelio, le decía así: pero un ratingo te vamos a colgar de las patitas, digamos, ¿no? ¿Qué dijiste? ¿No? Era un militar romano. Le podía costar la cabeza a Pedro y a los 6 que llevó. Pero dice que Cornelio, mire lo que voy a decirle ahora, mi amado hermano. Cuando hay un corazón que ama a Dios, ese corazón no se detiene en las ofensas que te pueda hacer el hombre. ¿Se entendió lo que digo? Cornelio había sido lastimado por los de su religión, había sido lastimado por los de la religión judía, estaba siendo lastimado por Pedro. Pedro, sin darse cuenta, en su forma de ser, en ese hombre tan espontáneo, ¿no? Que primero habla y luego piensa, le dice a Cornelio: Cornelio, para mí pues es inmundo venir aquí, digamos, ¿no? Me da náuseas venir a tu casa. Eso era lo que le estaba diciendo. Y Cornelio pasa por alto la ofensa y le dice: Pedro, yo estaba orando a la hora 9 y un ángel me dijo que tú me enseñarías lo que yo necesito saber para ser salvo, Pedro. Entonces dice que sintió en su corazón Pedro la revelación. Entendió aquella visión y empezó a predicar el evangelio. ¿Sabe qué dice la palabra? Mire lo que era Cornelio, mi amado hermano. Dice la palabra que Cornelio, cuando mandó, dijo: vengan todos, invitó a sus amigos, a todos. Va a venir Pedro a predicar. Y todos podían decirle: estás loco, no viene Pedro. ¿Qué va a venir un judío a comer, a entrar a la casa? No entran los judíos a una cuadra, digamos, ¿no? De distancia. Nunca. Pero él tenía fe. Si Dios dijo, Dios dijo. Si Dios me mandó, así lo voy a hacer. Y si Él me lo dijo, le creo. ¿Y sabe qué hizo? Invitó a todos de sus vecinos, a sus amigos, a sus parientes, y les dijo: va a venir alguien que nos va a enseñar la palabra, el camino de Dios, y vamos a ser salvos por su predicación. Y dice que cuando Pedro empezó a predicar, la palabra del Señor revela algo muy especial. Dice que recibieron su palabra. Hay algo importante de entender, mi amado hermano. Yo puedo escuchar, mi amado hermano, y no recibir la palabra. Y pastor, ¿cómo es eso? ¿Cómo yo sé si recibí la palabra? Solo sé si recibí la palabra cuando yo creo lo que me está diciendo Dios y lo pongo por obra. Quiere decir, cuando yo le creo a Dios, Dios me dice: es así, y yo digo: amén. Y no digo: no, porque yo no sé quién, que mi boquita nunca entró, que no sé quién. Nada de eso. Nada. ¿Sabe que estaba Cornelio atento? Y Pedro empezó a predicar.
y le predicó del Señor Jesucristo. Y Cornelio creyó y aceptó, recibió la palabra y nació de nuevo, dice la palabra del Señor. Se arrepintió para vida eterna. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Mientras estaba él escuchando todavía las instrucciones de Pedro, ya él nacido de nuevo, tal vez con lágrimas en los ojos, diciéndole: Señor, al fin te conozco, ahora te siento en mi corazón, ahora siento que estás aquí, Señor, acepto tu sacrificio, acepto lo que hiciste para restablecer mi comunión contigo. ¿Y sabe qué? Dice la palabra del Señor que mientras hablaba Pedro, vino sobre ellos el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. ¿Sabe qué? Ni le explicaron a Cornelio, hermano querido. No le dijeron: Cornelio, tenés que ser bautizado con el Espíritu. ¿Y por qué? ¿Y por qué tengo que ser bautizado? ¿Y cómo el bautismo? ¿Y qué de qué? ¿Qué? ¿Y yo por qué? ¿No? ¿Y no se podrá sin bautismo? Yo quiero servir al Señor sin bautismo. ¿Por qué? ¿Sabe qué? Pedro no dijo, mi amado hermano. Cornelio no puso objeción. Pedro no le dio tiempo ni de explicarle. Ya les estaba explicando a los judíos. Les dijo: ¿sabe qué? Entonces, mientras yo todavía hablaba, vi descender el Espíritu Santo sobre ellos, al igual que a nosotros. En el capítulo 10 dice que mientras hablaba Pedro, ellos recibieron la palabra. Nacieron de nuevo. Y el Espíritu Santo vino a ellos. Estaba ya en ellos. Y luego dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Y en el capítulo 11 dice el apóstol Pedro: entonces comprendí lo que nos dijo el Señor. Verso 16: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Bueno es el Señor. Aquí tenemos, miren, ese mismo día dice la palabra del Señor que Pedro estaba todavía sin poder asimilar lo que estaban viendo sus ojos. ¿Cómo es posible que los gentiles también reciban el don que nosotros recibimos al principio? Dice, pero qué hermoso Pedro cuando dice: ¿quién era yo para estorbar lo que Dios estaba haciendo? ¿Quién soy yo? Le dijo a los apóstoles y a los discípulos. ¿Quién soy yo para que estorbe al Señor? Y entonces dice que le dice a Cornelio y a los de su casa: si el Señor los ha bautizado con el Espíritu Santo, ¿qué impide para que nosotros los bauticemos en agua? Y aquel día fueron bautizados en agua también Cornelio y su familia. Mire usted, en aquel día nació de nuevo, fue bautizado con el Espíritu Santo, fue bautizado en agua, ya era un evangelista, ya tenía gente que había nacido de nuevo, porque él había creído en el Señor. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? Ayer les decía a los jóvenes, estábamos estudiando ahí en el libro de Santiago, la palabra del Señor dice: ¿no sabéis que la fe sin obras es muerta? Y yo les explicaba a los jovencitos y les decía: mire, mi amado hermano, es importante entender la diferencia entre creer y creer. Santiago dice, ustedes dicen que creen, los demonios también creen y tiemblan. Una cosa es creer que Dios existe, mi amado hermano. Y permítame decirte, así como Cornelio, él creía que Dios existía, estaba buscándolo todo, pero todavía no había nacido de nuevo. Mi amado hermano, creer que Dios existe no me hace salvo. Creer que Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente, no me hace salvo. Me hace salvo, mi amado hermano, cuando yo recibo, como dice ahí, y recibieron su palabra. Cuando yo le creo, mi amado hermano. Pero yo le creo, ¿pero qué, pastor? ¿Qué significa esto? Les contaba algo a los jovencitos. Permítame que se los cuente a ustedes. Cuando yo me convertí, 10 años de edad, empezaron a hacer cosas muy raras para mis amigos, ¿no? Lo primero que el Señor fue trabajando en mi vida fue la lengua. Yo empecé a dejar de hablar malas palabras.
Cuando se me escapaba una mala palabra, yo sentía en mi corazón, el Espíritu Santo me traía arrepentimiento y me decía que no estaba bien y que eso contristaba su presencia. Entonces yo fui sacando y mis amigos obviamente no le entendían muy bien qué es lo que estaba pasando, porque me veían demasiado raro para ser cierto, digamos, ¿no? Lo que estaba aconteciendo. Y un día ellos me dicen a mí, pues yo les decía, bueno, todo lo que poco que sabía, yo les decía, me dijeron a mí, cuando yo entregué mi vida al Señor, me dijeron, has nacido de nuevo. Yo dije, bomba, ¿no? Llegué a mis amigos y les dije, nací de nuevo. Y los otros, ¿y cómo es eso? Ni yo ni ellos sabíamos bien, pero yo lo sentía en mi corazón con toda claridad, que había nacido de nuevo, que todo había empezado de nuevo. Y entonces ellos terminamos de jugar pelota. Había hecho yo varios goles. Aleluya. Y nos sentamos después, ¿no? A charlar. Y me dicen ellos, Bubi, predicanos. Y yo nunca en mi vida había predicado, no sabía qué era predicar, apenas estaba terminando de nacer, ¿no? Y obviamente tuve la sensación de decir, mira, la verdad que yo no predico, no soy predicador todavía, soy todavía un discipulito, ovejita todavía, ¿no? Pero sentí una fuerza en mi corazón de parte de Dios. El Espíritu Santo que me inundaba y yo sabía algo, estaba comprendiendo, había sido claro en mi corazón, en un trato personal con Dios. Y yo les digo a ellos, en mi primera predicación fue más o menos así, una predicación medio pregunta-respuesta. Le digo yo a ellos, ¿creen en Dios? Y ellos me miran y me dicen, claro que creemos en Dios. Y yo les digo, ¿qué dijo Dios que ustedes le creen? Y entonces me miraron ellos. No sabían qué dijo Dios que ellos creían. Y yo les digo, ¿saben qué? Dice la palabra del Señor, que los demonios creen en la existencia de Dios. Saben, es más, que Él existe y tiemblan. Y no por eso son salvos. Ustedes creen que Dios existe, creen en su poder, creen en el Señor Jesús. Y no por eso van a ser salvos. Hay una diferencia entre creer y creer. Cuando yo creo para salvación, quiere decir que lo que Dios me dice, yo le creo. Y lo pongo por obra en mi vida. En mi vida. Lo pongo por obra. Ejemplo. La palabra del Señor dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que tu Dios te da y todo te vaya bien. ¿Usted le cree? Entonces honre a su padre y a su madre. Lo voy a decir de nuevo, mi amado hermano. ¿Sabe qué les dijo el Señor a los fariseos? Vinieron un día y le dieron a los fariseos así: Señor, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer, contaminando su cuerpo? Y el Señor les dice, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Porque del corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca, les dice. Y ellos le dicen, ¿por qué has invalidado la tradición de los ancianos? Y Él les dice, porque ustedes invalidaron por la tradición el mandamiento de Dios. Porque ustedes le dicen, dice el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y ustedes dicen, mi ofrenda que doy en el templo ya es la honra que debí darle a mi padre y a mi madre. Hipócritas, le dice. Ustedes invalidan el mandamiento por sus tradiciones, por su amor al dinero. ¿Y sabe qué dice el Señor? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No es un corazón que quiera conocerle. No es un corazón que quiera saber más de Él. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos en todo. ¿Le cree?
Dígala de lado, ¿le cree? Varios hermanos le están diciendo, ¿le crees? ¿Ah? ¿Ah? ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque cuando ya toca vivirlo, no le creemos. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Mujeres, respeten a sus maridos. ¿Le cree? ¿Sabe que levantarle la voz a su marido es faltar el respeto? ¿Sabía usted? Que decirle a su marido, ¿qué? No te tengo miedo. Hay la ley de género, brinca, te voy a meter a la... Vas a ver el sol a cuadrito. ¿Sabe qué es eso? Faltarle el respeto. Que un padre diga, ¿sabe qué, mi hijo? No puede salir. Se va el papá. No le hagas caso, papá. Salí nomás, ¿no? Pero llegas antes que llegue ya. A las 7 llega más o menos. A las 6:30 estate aquí. No quiero problemas, no le quiero dar en delante gente. ¿Sabe que desautorizar a su esposo es faltarle el respeto? ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Mujeres, respeten a su marido. ¿Le cree? ¿Y sabe qué le dice el Señor al varón? Varones, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y no seáis ásperos con ellas. ¿Sabe qué significa? No sea torpe, Brutus. Lo voy a traducir porque por ahí no le entienden. Pero debe ser así medio asperito. No, es en tu forma de hablar. Porque sabe que es lo primero que pasa con un hombre que se enfría el amor en su corazón. Lo primero que hace es tratar mal a su mujer. La trata sin cuidado. Y la palabra del Señor dice, trátela como a vaso más frágil. Ame a su mujer. ¿Le cree? En 5 minutos sabremos si le cree. Estamos terminando en 5 minutos. Cuando salgamos de aquí, veremos a esa esposa diciéndole a su esposo, mi amor, ¿cómo está? ¿Qué desea comer hoy día? Ese rey de la casa. Y ahí el hermanito, pero sigo siendo el rey. Yesca, pero contento, Dios. Y amoroso, digamos, ¿no? Ahí puede aplicar el hermano, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Mucho cariño, mucho amor. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable a Dios. Hijos queridos que están aquí, ¿le creen? ¿Le creen a Dios? ¿Que tienen que obedecer a sus padres? ¿O se tiran al piso y dan vueltas? No, yo quiero ir. Sufro, me estoy traumatizando. Todos van al junte, a la confra, yo nada aquí, me estoy traumatizando. Permítame concluir con algo precioso que dice la palabra del Señor. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hoy día vamos a concluir haciendo esto que la palabra nos indica. Nuestro hermano Juan Orlando Borda, nuestra hermana Susana Rocha, quieren dedicar a Nazarena Borda Rocha. ¿Están los hermanos? Aleluya. Voy a pedirle que se ponga de pie. Esta semana, empezando desde hoy día, le motivo a que usted busque, que usted escudriñe la palabra, que usted encuentre en la palabra qué quiere creerle, busque decir, yo quiero creer en Dios. Y empieza a leer la palabra y decir, pasen aquí arriba, por favor, amados.
Es decir, yo le creo. Y esto que dice la palabra, yo lo voy a poner en práctica. Entonces usted va a empezar a saborear el creer en Dios. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Vénganse, mi amado. Acompáñeme en esta oración. Señor amado, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nuestros hermanos, Señor, Orlando y Susana, Señor amado, hoy vienen delante de ti reconociendo que tú eres, Señor amado, el dueño y Señor de Nazarena, Señor. Y ellos vienen delante de ti, Señor, asumiendo este compromiso de responsabilidad, de ser mayordomos como padres, Señor, en la crianza de Nazaret. Y hoy se comprometen delante de ti, Señor, a criarla, Señor, conforme indica tu palabra, Señor, y enseña tu palabra. Padre bueno, yo te pido una bendición especial, que tú les des sabiduría, gracia, discernimiento, Señor, inteligencia, Señor, para criar a Nazarena, Señor amado, a quien presentamos delante de ti, Señor. Hoy, Señor amado, queremos entregarla en tus manos, bajo tu cuidado y tu protección, Señor amado. Que tú la bendigas, Señor. Que tú siempre, Señor, puedas proveer todo lo necesario, tanto en lo material como en lo espiritual, para su sano crecimiento, Señor, y desarrollo. Gracias, Padre bueno, te damos. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora permítame hacer una oración para despedirnos de este lugar, mas no de la presencia del Señor. Señor amado, gracias te damos por el privilegio de estar en tu casa, Señor. Gracias, Señor, por esta hermosa familia, Señor, que tú nos has dado. Este redil, este rebaño, Señor. Tú eres el Señor y el Rey, Señor amado. Nosotros apenas, Señor amado, mayordomos en tu casa, Señor. En esta hora yo te pido, Señor, como siervo en tu casa, Señor, una bendición especial sobre cada familia, Señor. Bendice, Señor, a mis hermanos que están aquí y a mis hermanos que no han podido venir por alguna razón. Padre, bendícelos, Señor, en el lugar donde se encuentran. Protégelos, guárdalos, Señor. Guarda su entrar y su salir, Señor. Padre, quiero, Señor, entregarte, Señor, cada vida, cada familia, cada hijo, cada padre, cada madre, en tus manos, Señor. Te pido, Señor, que seas tú bendiciendo la obra de las manos de tus hijos, Señor. Bendice, Señor amado, cada empleo, Señor, cada negocio, cada empresa, cada propiedad. Te suplicamos, Señor, tú abras las ventanas de los cielos. Derrames bendición, Señor, hasta que sobre y abunde. Padre amado, queremos agradecerte también por las ofrendas y los diezmos que tu pueblo trae a tu casa, Señor. Lo hace, Señor amado, sabiendo que es parte de su adoración, Señor. Con corazones agradecidos, en amor, reconociendo que es provisión de tu mano, Señor. Gracias, Señor, te doy. Y te pido que tú nos ayudes, Señor, a creer como tenemos que creer, Señor. A recibir tu palabra y a ponerla por obra, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente. Bendiga a su hermano que está a su lado. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes.